Luis Díaz contra todos. El colombiano que doblegó a Europa. Prólogo. El grito de un pueblo. La brisa del Caribe colombiano traía consigo los sonidos de tambores, gaitas y la voz de la tierra. En medio de esas melodías nació Luis Díaz, en La Guajira, donde el sol quema fuerte y la esperanza siempre parece esquiva. Allí, un niño de piel tostada, piernas delgadas y sonrisa tímida comenzó a soñar con un balón entre calles de polvo y canchas improvisadas. Nadie imaginaba que ese niño, que parecía frágil, se convertiría en un gigante que pondría a temblar a Europa. Infancia en La Guajira. Luis Díaz no tuvo lujos. Su casa era humilde, sus zapatos a veces rotos y sus sueños enormes. El hambre era un visitante frecuente, pero también lo era la alegría de jugar al fútbol con sus amigos. Mientras muchos dudaban de que aquel chico pudiera llegar lejos por su contextura delgada, él respondía con regates imposibles y carreras que dejaban a todos atrás. La Guajira no le regalaba nada, al contrario, lo desafiaba. Pero esos retos forjaron en él una fuerza invisible, la resiliencia, el hambre y el fútbol. Luis pertenecía a la comunidad guayú, y eso significaba también luchar contra el olvido histórico. En torneos locales, Díaz brillaba como una estrella, aunque apenas tenía fuerzas por la falta de alimento. Sus entrenadores sabían que necesitaba más que talento, necesitaba apoyo, disciplina y una oportunidad. Un torneo organizado por la federación fue la primera ventana. Allí, entre jóvenes más robustos y mejor alimentados, Luis parecía fuera de lugar. Sin embargo, con la pelota en sus pies, se convirtió en un rayo imposible de detener. Ese torneo fue su boleto al Barranquilla FC, y luego al Junior de Barranquilla, donde empezó a hacerse un nombre. El primer golpe de fe. El paso al Junior no fue sencillo. Muchos no creían que el flaco de La Guajira pudiera resistir el fútbol profesional. Sin embargo, Luis cayó a críticos con la misma receta que lo acompañaría toda su vida: humildad, velocidad y gol. El Metropolitano vibró con su nombre por primera vez, y Colombia comenzó a conocer a su nuevo hijo pródigo. El salto a Europa. El FC Porto de Portugal fue quien apostó por él. Allí empezó otra batalla: idioma distinto, clima frío, cultura ajena y un fútbol mucho más físico. Luis Díaz, nuevamente, estaba contra todos. Los europeos lo miraban con recelo. ¿Otro sudamericano más que se perdería en la presión del viejo continente? Pero Luis respondió en la cancha. Golazos de otro planeta, gambetas que dejaban defensas en el suelo y una intensidad que enamoró a la hinchada. Portugal fue el escenario donde nació la leyenda. La cima con el Liverpool. El destino le tenía preparado un escenario aún mayor. Liverpool FC. Llegó en medio de dudas, con un fichaje millonario y la presión de reemplazar a figuras históricas. Una vez más, los críticos aseguraron que no podría. En Anfield, frente a una afición exigente, Luis corrió, luchó y brilló. En partidos claves de Champions League y Premier, mostró que no solo tenía talento, sino un corazón indomable. Klopp lo definió como una joya que nadie vio venir. Allí, Luis se consolidó como el colombiano que doblegó a Europa. Contra la vida, contra todos. Pero la vida también lo puso contra las cuerdas fuera de la cancha. Problemas familiares, secuestro de su padre, presión mediática y lesiones parecían frenar su carrera. Luis lloró, sufrió, pero jamás se rindió. La resiliencia que aprendió en La Guajira volvió a surgir. Cada partido era un mensaje: no importa lo que me pase, yo sigo adelante. La leyenda del humilde. Luis Díaz no solo representa goles, títulos o gambetas, representa a todo un pueblo que fue ignorado, a niños que sueñan con un balón, a familias que luchan por salir adelante. Su historia es un grito de esperanza. Sí se puede. Europa lo mira hoy como un crack, pero él sigue siendo el mismo chico, que juega con alegría, que no olvida de dónde viene, que abraza a su familia y que sabe que su mayor victoria no está en levantar trofeos, sino en inspirar. Reflexión final. Luis Díaz contra todos, el colombiano que doblegó a Europa, no es solo una historia de fútbol, es una historia de vida, de lucha contra la pobreza, el racismo, la duda y la adversidad. Es el relato de cómo un niño que parecía destinado a ser olvidado, eligió ser inolvidable. Luis Díaz no se dobló ante Europa, fue Europa la que se dobló ante él.